Más, espérame. Bueno, Alfredo, pues aquí estuvimos en el taller de paisaje intervenido. Tú, como creador dentro del género de paisaje y de la intervención, ¿cómo ves las nuevas propuestas dentro de los autores contemporáneos mexicanos, sobre todo por las generaciones más nuevas? Eh, es interesante porque en México el paisaje, a pesar de ser un país rico en una variedad de flora y de fauna y de una extensión territorial enorme, de una tradición pictórica donde el paisaje era muy importante, por muchos años la fotografía en México se centró y se sigue centrando en la ciudad. Eh, Existen hasta la fecha todavía muy pocos paisajistas. No se diga el paisaje tradicional, sino el paisaje que va más allá de la mera captación de una imagen, de un lugar, sino el intervenir, lo que es un poco lo que venimos a platicar en este taller, pues no existe. Empieza a haber. Eh, Creo que falta mucho, por lo menos que maduren muchas de esos autores para poder decir que tenemos ya una nueva generación de paisajistas. Y no tiene que ser necesariamente el desierto, que es un poco mi tema, pero sí del paisaje en general. ¿Y en qué momento de tu vida decidiste que querías hacer foto de paisaje como la que haces y no otro tipo de foto, documental u otras cosas? Interesante porque casi como muchos autores de fotografía, cuando empezamos yo estudié comunicaciones, soy realmente un autor autodidacta en este sentido, o en esta especialidad. Y lo que hice es que, obviamente, mis primeras aproximaciones, fuera de la parte muy amateur, mis primeras aproximaciones ya como creador tenían que ver con la figura humana, en específico el desnudo. Pero me di cuenta después de una serie que el desnudo no me iba a llevar a ningún lado, o sea, no iba a trascender como creador en un lenguaje que está tan tratado, tan manoseado, que no, para que trasciendas en haciendo figura humana, tiene que pasar algo excepcional, ¿no? Entonces fue cuando decidí, a mí siempre me gustaba el paisaje, yo estoy más influenciado por el arte abstracto, por la pintura, que por la fotografía en sí. Y nunca tuve la habilidad para pintar o para manifestarme de otra manera, ¿no? Entonces en la fotografía encontré la manera de expresarme. Y fue cuando yo ya veía mucho el paisaje, vengo de un entorno del desierto, y me di cuenta viendo un poco lo que sucedía en la fotografía mexicana, que nadie tomaba el paisaje, o sea, no existían fotos de paisaje. O algunos grandes autores de repente entre sus series había algo que tenía que ver con paisaje o había una manifestación del entorno natural que lo rodeaba, pero nunca había realmente una reflexión seria sobre el paisaje mexicano. Entonces fue cuando yo hice esa transición de la figura humana al paisaje, y eso ya hace más de, pues que será 15 años, ¿no? Casi 20 años. Bueno, mi pregunta iba a ser precisamente cuál era tu formación, porque sí veo un trabajo muy interesante, bueno, muy escultórico también, ¿no? Esa instalación de el círculo polar, bueno, me gustó muchísimo, y creo que es bueno como las nuevas tendencias ahora, ¿no? Que igual vas y haces tu escultura en un lugar abierto y que todos la vean. Se me hace una manera de comunicar muy padre. Entonces yo pensé que te habías iniciado en las artes plásticas o algo así por el estilo. No, yo estudié comunicación e intenté de alguna manera entrar a una escuela de cine. Mi pasión sigue siendo hasta cierto punto el cine. Y era muy difícil acceder a una escuela de cine en México. Y no tenía recursos como para irme a estudiar al extranjero. Entonces, lo más cerca y que podía más o menos relacionarme con la televisión, antes que el cine, después que el cine era la televisión, entonces opté por comunicación porque podía acceder a la televisión. Inclusive antes de que yo pensara en la fotografía, yo realmente me convertí como autor
mucho tiempo después de que yo me haya graduado. Yo en mi carrera, yo terminé inmediatamente, trabajé en televisión por algunos años, pero me pasó un poco lo que sucedió después con la fotografía. Me di cuenta que, por lo menos en esa época, casi nadie podía tener una cámara como ahora todo el mundo tiene una cámara de video. O sea, era imposible tener. Entonces me di cuenta que si iba a estar trabajando en televisión siempre iba a depender de una televisora o de un canal, o nunca iba a poder tener la libertad de poderme manifestar yo como creador. Fue cuando en ese inter, yo había estudiado fotografía obviamente en la universidad, pero nunca con el nivel que debes tener para desarrollarte como autor. Entonces soy autodidacta porque aparte, a la par que estudiaba yo practicaba, leía bastante, veía muchas manifestaciones artísticas que no tenían que ver necesariamente con mi disciplina, y fue como yo empecé a crear, ¿no? A practicar. Yo después compré mi equipo, compré equipo de iluminación, y ya eventualmente tomé después algunos talleres, pero más que talleres de cómo manejar la cámara, lo que yo entraba a talleres era más de cómo crear, ¿no? Cómo conceptualizar un proyecto artístico, y digamos que ese fue mi camino. Alfredo, platícanos un poco de cómo es el proceso que tú sigues para comenzar un nuevo proyecto, ¿no? Cómo vas armando, cómo identificas lugares, empiezas a pues ver qué es lo que vas a instalar en estos proyectos. Sí, lo que hago es que cuando, bueno, lo que vengo haciendo desde cierto viene de muchos años, y llevo 4 series que he construido alrededor del espacio. En las primeras, lo habíamos platicado antes, no intervenía el paisaje, sino intervenía posteriormente la imagen después de haberla realizado e impreso en papel fotográfico. Y después ya empecé a intervenir el paisaje. Pero la serie tiene que tener una lectura, y como toda lectura tiene que tener un principio y un fin. Cuando yo siento que lo que quiero decir o la manera en que la estoy abordando se está agotando, o ya no me parece en lo personal interesante, porque también no me interesa repetirme. Lo encuentras, ha sucedido con muchos autores que encuentras fórmulas, ¿no? Y si una fórmula tiene éxito, pues la repites y la repites y la repites, pero entonces te terminas agotando como autor, y tú también, tu obra se empieza a empobrecer. Entonces yo siempre he cortado en el momento en que creo que la obra ya llegó en un estado de madurez para comenzar otra reflexión. Siempre estuvo concentrado en mi entorno, los paisajes que me rodean, mi entorno natural. Pero llegó el momento que tenía que mi reflexión ir más hacia otros ámbitos que no son similares, porque son desiertos, pero de otras partes del mundo. Y fue cuando decidí, en lo más reciente, de que tenía que caminar y hacer una búsqueda en esos espacios naturales que desde lejos parecen muy, muy similares, ¿no? Inclusive a veces son como un cliché, ¿no? O sea, los desiertos a todo mundo les parece exactamente iguales, cuando en realidad hay una cultura del hombre que vive alrededor, que trabaja y que convive con el desierto, que lleva milenios. Y en esta nueva serie pues estoy abordándolo desde ese punto de vista, de cómo se enfrentan otras culturas a un espacio similar al de nosotros, pero con ciertas características que lo hacen diferente.